En RCR presentamos nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP. Bienvenido, compañero Ronald García Salcedo. Buenos días. Muy buenos días, compañero Enrique Tipiana, Jacqueline Santos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Maestro Ronald, buenos días. También un gusto tenerlo aquí en Enlace Educativo. Íbamos señalando que se ha llevado a cabo el 5 de abril una primera asamblea de carácter nacional donde se han dado, en este caso, acuerdos importantes como convocar para el 23 de mayo una huelga de carácter preventivo, porque no hay acuerdos en la mesa de negociación colectiva que estén siendo en realidad respetados por el Ministerio de Educación. Esto, ¿qué nos podría comentar al respecto, maestro Ronald? Efectivamente, Jacqueline, tenemos un convenio colectivo ya firmado desde el 14 de julio de 2023. Parte de ellos se cumplieron y los temas medulares que tienen que ver con temas económicos no se incorporaron en la ley de presupuesto 31953 y luego eso generó todo un malestar en el Magisterio Nacional, a tal punto que en la Convención Nacional desarrollada en diciembre del 2023 se acordó no consultar a una huelga nacional indefinida al Magisterio Nacional. De ahí hacia adelante, todos los comités ejecutivos regionales con nuestra estructura han desarrollado esta consulta y finalmente los días 5 y 6 de abril del presente año se ha deliberado y la posición táctica ha sido desarrollar un paro nacional el día 23 de mayo por el incumplimiento del convenio colectivo que tiene que ver con el aumento de remuneraciones, nuevo régimen pensionario, nombramiento docente anual al 2030, el pago del bono de 380, entre otros puntos que lógicamente son sensibles y que el magisterio se ve burlado cuando el convenio colectivo que tiene rango de ley no se respeta por parte del Ejecutivo. Compañero Ronald, creo que es importante señalar y precisar un hecho histórico, porque usted es parte de ese Comité Ejecutivo Nacional, julio del año 2020, en el Congreso de la República, mientras en el mundo y en el Perú también estábamos confinados por el tema de la pandemia. Sin embargo, acertadamente se dio los lineamientos, a pesar que vivíamos un periodo pandémico. El compañero Lucio Castro Chipana, secretario general del CEN, en esa fecha señalada, desarrollaba, y ustedes también, ese relacionamiento político, que significaba conversar con diversas bancadas en ese año para poder sacar adelante un tema eje. Y un tema eje es el 6% del PBI para el sector de educación, donde se logró modificar el artículo 16 de la Constitución. Y nosotros tenemos que decirlo y sacar lustre a ello, porque de repente en la memoria y en el colectivo eso está olvidado. Mientras todos estamos confinados y escondidos y con temor, sin embargo el glorioso SUTEP, encabezado por el compañero Lucio, y ustedes también como parte de ese cuerpo dirigencial, que han sido gestores de esa lucha, de esa conquista, porque así nomás no se logra modificar un artículo de la Constitución, teniendo en cuenta que en ese entonces Merino de Lama era el presidente del Congreso de la República y juntamente con otras bancadas se llegó a modificar este tema. Ese tema eje, esa bandera, ¿ustedes cómo la han tomado, compañero Ronald? Usted que es muy querido a nivel de la estructura sindical, tomando un argot, ¿no? Como le dicen a usted, el tribuno, ¿no? Un argot de la Roma antigua, porque usted es muy conocedor en la parte legal. ¿Cómo lo tomaron ustedes en ese entonces, ese logro? Porque eso es necesario resaltarlo, compañero Ronald. Efectivamente, Enrique, ¿no? El Magisterio Nacional sabe perfectamente que para obtener reivindicaciones todo está sujeto a presupuesto, que estos sean incorporados en la ley correspondiente, y es por ello que se desarrolló todo un trabajo táctico
de relacionamiento político, porque sabemos que en el Congreso todo es correlación de fuerzas, depende de los votos, y es así que se logró la aprobación de la Ley 31097, que modificó el artículo 16 de la Constitución, textualmente expresando que el Estado debe invertir no menos del 6% del PBI para educación, eje fundamental de nuestra lucha para reducir el déficit de infraestructura, para garantizar servicios básicos, el acceso a Internet, alimentación escolar, actualización docente y, por supuesto, aumento de remuneraciones para docentes y auxiliares de educación. Así también se ha señalado de que están exigiendo la reglamentación de la ley 31431. Sabemos que hay olas de violencia escolar, no solamente a nivel de la sociedad, sino que esto afecta directamente a nuestros niños y adolescentes. Y ante ello ustedes han exigido que se dé cumplimiento ya a la reglamentación de la ley 31431, la presencia de un psicólogo, un odontólogo, un enfermero y seguramente incluso hasta un trabajador social, porque vamos viendo la precariedad de cómo incluso van creciendo, ¿no?, nuestros niños en estos diferentes entornos y no hay una preocupación real del gobierno. ¿Qué nos podría señalar sobre esto, maestro Ronald? Sí, Jacqueline, has descrito una realidad, la importancia de los trabajadores en el sector salud, como son los enfermeros, psicólogos, odontólogos, que ya tienen una ley, literalmente se reconoce como integrante de la comunidad educativa al enfermero, al psicólogo y al odontólogo, con esta ley 31431, que sin embargo literalmente reconoce ese derecho, pero hasta la fecha no tiene reglamentación por falta de la voluntad política de los miembros del Ejecutivo, que lógicamente poco o menos le importa esta situación, que lógicamente lo vivimos a cada día, y esto es lo que genera pues traumas en nuestra juventud, y finalmente cuando llegan ya a una edad de adolescentes se convierten lógicamente en ola de toda esa violencia generalizada que el gobierno no lo puede controlar. Luego también tenemos este tema el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, si a temprana edad esto se trata, se puede controlar. Luego, la necesidad del psicólogo en las instituciones educativas es medular, acompañado de los odontólogos y enfermeros. Compañero Ronald, tenemos entendido nosotros también que ustedes como dirigentes nacionales están trabajando mucho el tema de la plataforma. Somos conocedores también que hay un proyecto de ley, la 4786, que ha sido trabajado por el SUTET y canalizado vía congresal con Flor Pablo. Explíquenos cómo se va a dinamizar, cómo se va a desarrollar este trabajo, teniendo en cuenta que ese proyecto de ley apunta a un cambio del sistema pensionario, que es justo y razonable el reclamo que hace el Magisterio Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va a tener luz verde en ese pleno del Congreso de la República o hay que ejercer método de presión para que ese proyecto de ley sea un logro más del SUTET? Desde luego, ¿no? La presión que se tiene que ejercer a nivel del Congreso, que prácticamente dicta leyes intrascendentes, que no generan reivindicación a la clase trabajadora, a las grandes mayorías, a veces se postergan innecesariamente, ¿no? Un proyecto de ley como es el 4786, que reivindica al magisterio cesante y jubilado, es importante, ¿no? Entonces ahí tiene la oportunidad de lavarse el rostro el Congreso y decir, ¿no? Realmente reivindica a un sector muy importante que ha ofrecido, ¿no?, toda su vida al servicio de la educación y simplemente termina su vínculo laboral con unas pensiones irrisorias de 500 soles mínimo y 893 en el sistema nacional y menos de 500 soles en el sistema privado. Eso tiene que cambiar y este proyecto de ley se incorpora a través de la congresista Flor Pablo y finalmente es multipartidario porque ahí hay varios congresistas que nos han apoyado y desde luego tiene que debatirse en el Pleno del Congreso y finalmente darse su aprobación, en el sentido de que
así como los policías y militares cesan con su última remuneración, esa es la pensión que perciben, de la misma manera los docentes podrían hacerlo. Y el tema medular sería el financiamiento. Ahí está planteado en este proyecto de ley, el financiamiento se da con todas las instituciones que brindan el servicio educativo de carácter privado, ¿no? Que se instalaron, ¿no? Seguramente sin fines de lucro, pero ya han lucrado suficiente con la educación. Es hora de que empiecen a Co- aportar y lógicamente tributar para Compañero Ronald, garantizar el financiamiento de eh, este proyecto de ley. disculpe que le corte, pero dentro de ese proyecto de ley que es entendible, ¿a cuánto asciende o se puede tener una proyección? ¿A cuánto asciende el monto económico si se lograse conseguir la modificación de ese sistema pensionario para el magisterio? ¿Cómo plantean ustedes? O sea, ¿qué cifras? El promedio de la remuneración de los últimos 5 años, ¿no? O sea, mínimo lo que gana un maestro de primera escala. Ya. Así también quisiéramos conocer cómo se viene realizando esta convocatoria de las bases, cuál es el pronunciamiento, la reacción de las regiones, las provincias para la convocatoria de este paro nacional de carácter preventivo, profesor Ronald. Efectivamente, el Comité Ejecutivo Nacional viene desplegándose a lo largo y ancho del país. El que habla viene de la región Tumbes, hay otros compañeros en Madre de Dios y así están distribuidos en diferentes regiones, impulsando este paro nacional, cuya contundencia depende pues del grado de acatamiento de los maestros de base, ¿no? Que no pueden tener vacilaciones en este momento, porque se trata de hacerle reflexionar al Ejecutivo de que cumpla los compromisos asumidos en el convenio colectivo firmado el 14 de julio 2023. Caso contrario, la huelga nacional sería inevitable y eso sería estrictamente la responsabilidad del Ejecutivo. Maestro Ronald, usted ha descrito muy bien el panorama, la perspectiva sindical. Nosotros tenemos conocimiento y desde acá, desde esta humilde tribuna, le mandamos un saludo a la maestra ejemplo, que es Gloria Machuca, quien después de 8 días fue encontrada al caer a un abismo. Estos son los maestros que tienen esa esencia, ¿no? En esa vena, el tema laboral, encarnan el sentimiento, ¿no? Amor a su trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ángulo sindical? Este tipo de noticias que ha pasado con Gloria Machuca, ¿no? Que sabemos la geografía difícil en el interior del país. Ella es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a imitar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo resaltan esa labor? Desde luego, ¿no? Una cosa es trabajar en la zona urbana, donde existen pues, los servicios básicos, y otro en los lugares más alejados. Eso es el maestro. El maestro lleva, ¿no? Toda su experiencia, toda su formación a nivel de institutos, universidades, a las zonas más alejadas del país, ahí donde hay 5, 10, 15 estudiantes, de tal manera que es todo una maestra muy valorada a nivel nacional, que representa, ¿no? Lo que significa ser maestro en el Perú. A veces no reconocido económicamente, pero de luego los padres de familia, los estudiantes, ¿no? Toda la experiencia vivida con la labor desarrollada por este tipo de docentes son permanentes en la vida y prácticamente fijan un ejemplo en nuestros estudiantes, que lógicamente finalmente asumirán responsabilidades como ciudadanos. El ejemplo a seguir de sus maestros, de su familia, de la sociedad, Bien. es lo que va a formar a los futuros ciudadanos. Bien, maestro Ronald, sí, también vamos recibiendo pronunciamientos en realidad que se van sumando a este paro nacional de carácter preventivo. Muchos maestros identificados obviamente con las carencias que ocurren en el magisterio, en el sector de educación en general. Todos debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Por ser escuchados. El ministro Morgan Quero todavía tiene oportunidad de poder reunirse con ustedes, resolver las Bien. demandas que están exigiendo, no están siendo escuchadas. Hay todavía posibilidad de un diálogo de conciliación para poder llegar a algún tipo de consenso, acuerdo, maestro Rona.
¿Qué le podemos decir al ministro desde estas plataformas Bien, ahí del SUTEP? compañero Ronald, algo corto. Bueno, el SUTEP siempre ha tenido esa posición dialogante. Se ha reunido con el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, ha recibido a los dirigentes nacionales y a los integrantes del comité ejecutivo. Es importante esta actitud dialogante, pero luego lo que esperamos en respuesta al Magisterio Nacional son respuestas concretas, ¿no? Que se conviertan las ofertas en atender en normas concretas para que se puedan ejecutar. Bien. Bien. Muchísimas gracias, compañero Ronald García Salcedo, por el esclarecimiento del panorama político y sindical en lo concerniente al SUTEP, ¿no? En esa medida de lucha que se avecina, que es el jueves 23 de mayo, un paro nacional, y asimismo, si el gobierno no resuelve, se viene trabajando en lo que es la huelga nacional indefinida. Muchísimas gracias, compañero Ronald. En RCR hemos presentado nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP.